Hola. Una de las cuestiones tratadas en el contexto de la estética filosófica es el de la relación que guardan entre sí el arte con el conocimiento, o también la posible relación que puede haber entre la obra artística y la ética y la política. Dentro de nuestros contenidos, estos se tratan en el tema filosofía, arte y belleza estética 2. Si entramos dentro del mismo, vemos un capítulo que es estética y metafísica. Es aquí donde podemos ver ese tema de la relación que puedan guardar el arte con el conocimiento o con la verdad. Y luego otro punto que se llama estética, ética y política, donde podemos ver con detenimiento las distintas posiciones que hay entre la relación que deben guardar la obra artística con la ética y con la política. Bueno, vamos a lo primero, la relación entre el arte y el conocimiento. Podemos hablar de una forma particular de una obra artística, de la relación que guarda con el conocimiento, cuando nos referimos a lo que una obra artística nos enseña sobre la época, sobre la vida del autor, sobre ciertas circunstancias, etcétera. En muchísimas ocasiones el arte es un elemento de conocimiento porque gracias a las obras artísticas podemos conocer con detalle algunas cuestiones relativas a lo que eran las formas de vida en una época, la conciencia que tenían los miembros de su sociedad, sus valores, su forma de comportarse, etcétera. Bueno, esto es una cuestión particular, lo que nos dice una obra de arte sobre el contexto en el que ésta se produjo y la información que ello nos da, que tiene un valor sin duda importante. Otra cuestión también de fondo es si hay alguna relación entre la belleza y la verdad. Y es una cuestión muy debatida dentro de la historia de la filosofía. En el mundo griego, Platón, Aristóteles, por ejemplo, pues se pensaba en general que mediante el arte cabía la posibilidad de representar el ideal de unas formas de belleza que guardaban también una relación con la verdad. En general, la relación entre lo verdadero, lo bello y lo bueno ha sido bastante común en el seno de la historia de la filosofía. En el marco de la filosofía medieval, esto también se une a esa idea creacionista de un mundo creado por Dios que reúne todas las cualidades del creador, pero de una forma rebajada. Pero en sí, la belleza sería una expresión de ese valor que tiene la realidad, y la obra artística, a la medida que lo muestra, pues de alguna forma también algo que nos desvela la realidad, nos aproxima al conocimiento. Ya pues en la filosofía moderna y contemporánea suele tenderse más hacia una visión subjetiva del arte, entendiendo el arte como algo que afecta a nuestra sensibilidad. O sea, habría una serie de elementos formales que harían que a nosotros nos gustara algo o nos dejara de gustar, pero ya es más común, por ejemplo, dentro del empirismo, vincular el goce estético a factores de carácter psicológicos, que relacionarlo con una noción pura y metafísica de belleza, como ocurría más en el periodo antiguo y medieval. Y en fin, sobre estas cuestiones se habla aquí, ¿no? Por ejemplo, la visión nietzscheana, que relaciona el arte con las fuerzas vitales, o la visión del marxismo, donde hay una interpretación más bien sociológica del arte. Y entonces la belleza, digamos, como en cierta medida algo que encarna un producto social propio de una época, etcétera. Bueno, pues aquí están todas estas cuestiones. Y ya digo, en general se puede tratar de estas dos formas. Al hablar de una obra sobre el conocimiento que en particular esta obra nos da sobre el autor, sobre la época, su forma de ser, de pensar, de sentir, sus costumbres, su grado de desarrollo, etcétera. Y luego ya en una perspectiva más general sobre si la obra artística en sí es algo que nos aproxima a un conocimiento de la realidad en algún sentido. Tampoco es cuestión de tratar todo esto tan en detalle, pero ya sabéis, esta es la referencia. En relación con el arte y la ética y la política, pues lo podemos ver en este otro apartado. Y en general podemos hablar de tres posiciones. El moralismo, como diciendo el arte tiene que estar subyugado
a una intención de carácter ético y político, tiene que ser algo que sirva para promover dentro de la sociedad una serie de valores, unas formas de pensar, unas formas de ser, etcétera. El esteticismo, que piensa que el arte ha de tener plena libertad creativa y no tiene que estar en ningún sentido restringido por principios de carácter moral o política, o una visión interaccionista, que piensa que por un lado tiene que partirse de la libertad creativa, pero también entiende que efectivamente la obra artística pues tiene su incidencia en el terreno social, en el terreno político, y en este sentido el artista tiene que ser conocedor de las implicaciones que tiene su obra, ¿no? Se puede ver en los dos sentidos. Por un lado, si el artista tiene intención o no la tiene, y también desde fuera, si socialmente se puede valorar una obra artística desde criterios morales, políticos, etcétera. Entonces cabe esa doble visión. Por un lado, con qué intención lo hizo el artista y también cómo se valora desde fuera la obra del mismo. Aquí tenéis algunos elementos interesantes complementarios. Yo aconsejo siempre que se lean, por lo menos, porque esto la verdad es que sirve para hacerse una idea más clara de las cosas. Y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia el arte para propagar una serie de principios de carácter moral y político, para la propagación de la virtud y para censurar ciertas conductas, etcétera, es algo que tradicionalmente pues nosotros vamos a asociar con el mundo antiguo, medieval, pero que también podemos ver reflejado en épocas más recientes. Y luego, como curiosidad, que es muy interesante, una exhibición que hubo en Múnich, dentro ya del Tercer Reich, en la época del nacionalsocialismo, sobre lo que era el arte de las vanguardias en Europa. Coincide, bueno, cuando llegan los nazis al poder, que ha habido un gran apogeo de las vanguardias artísticas a principios del siglo XX, y aquí se muestra, pues, desde una visión completamente politizada, lo que es las vanguardias como un arte degenerado, ¿no? Entonces, bueno, es una situación curiosa, ¿no? Una visión tremendamente moralista de algo que se había hecho en un contexto muy distinto, ¿no? Desde visiones esteticistas y muchas veces también provocadoras desde el punto de vista político y social. Bueno, pues aquí tenéis ese contenido y espero que os sirva para orientar bien vuestro trabajo en la tarea.